A la hora de formular la misión, la visión, los objetivos de la empresa, es muy importante tener en cuenta el rol que desempeñan los grupos de interés o los stakeholders. ¿Qué son los grupos de interés? Son conjuntos de individuos que tienen objetivos propios que están vinculados de alguna manera con la actuación de la empresa. De tal manera que ellos influyen en el comportamiento de la empresa, pero a su vez la empresa puede influir sobre algunos de estos grupos de interés. Vamos a encontrar que hay algunos grupos de interés internos, como pueden ser los accionistas, los directivos, los empleados, pero también identificamos algunos grupos de interés externos cuyo vínculo no es tan directo como los grupos internos. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, sindicatos, entidades financieras, organizaciones sociales, la sociedad en general, la comunidad local o regional, el Estado. Como vemos, cada grupo de interés puede tener objetivos diferentes. ¿Qué busca un accionista? Que la empresa sea rentable, que genere buenos dividendos para ellos. Los trabajadores buscan que la empresa les ofrezca un trabajo digno, un salario justo, condiciones laborales adecuadas, buena calidad de vida laboral, oportunidades de crecimiento personal y profesional. Los directivos buscan que la empresa les reconozca sus logros, le genere también buenos incentivos, buena estabilidad. Los clientes esperan que la empresa venda un producto que sea de buena calidad, que satisfaga su necesidad y que sea a un precio justo y con buenas garantías. Los proveedores esperan que a la empresa le vaya bien para que compre sus materias primas, siga comprándolas en el tiempo y que les pague de manera oportuna. Los sindicatos esperan que la empresa tenga un trato adecuado con sus trabajadores. Las entidades financieras buscan que la empresa le vaya bien para que tengan no solo buena rentabilidad, sino también buena liquidez para que vaya pagando sus obligaciones financieras y se pueda seguir financiando con ellas. Las organizaciones sociales, la sociedad en general, la comunidad local o regional esperan que la empresa tenga un impacto social positivo, un impacto ambiental positivo, que tenga buenas prácticas de responsabilidad social, que favorezca el bienestar de esa comunidad, de esa sociedad. Y el Estado busca que a la empresa le vaya bien, sea rentable para que pague sus impuestos, pero también para que tenga ese impacto social positivo, genere empleo en la sociedad. Los directivos, a la hora de definir a qué grupo de interés le dan mayor valor o menor valor, pues tienen que tener en cuenta que algunas veces estos objetivos pueden coordinarse muy bien entre sí, pero a veces estos objetivos pueden ser un poco contradictorios. Entonces hay un modelo que nos ayuda a plantear cómo le vamos a dar mayor importancia a unos grupos de interés o a otros según tres criterios claves, que son el poder, la legitimidad y la urgencia. Entonces Mitchell nos plantea este modelo donde nos dice, bueno, usted debe tener en cuenta, primero identifique los grupos de interés, cuáles son y cuáles son los objetivos que tiene cada grupo de interés con respecto a la empresa. En segundo lugar, valore esos tres criterios. El poder. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de influir que tiene ese grupo de interés sobre la organización, ¿sí? Ese poder puede venir dado por el poder legal, un poder coercitivo o poder que da el conocimiento. Bueno, hay diferentes fuentes del poder, pero finalmente hay grupos de interés que tienen esa capacidad de influir y otros que no la tienen. La legitimidad tiene que ver con qué tan bien percibido es el objetivo que busca ese grupo de interés por el resto de la sociedad y por el resto de los grupos de interés. Es decir, que tanto los grupos de interés, los otros grupos de interés perciben que este stakeholder en particular tiene objetivos buenos, objetivos que son positivos para la sociedad. Y la urgencia tiene que ver con el interés que tiene ese stakeholder por hacerse escuchar, porque sus demandas sean tenidas en cuenta de manera rápida, con cierta urgencia, como su nombre lo indica. Entonces yo puedo tener grupos de interés que tienen alto poder, alta urgencia, alta legitimidad, o que tengan unas de estas características altas, otras medias, otras bajas, ¿sí? ¿Qué pasa con los grupos de interés que no tienen ninguna de estas características? Pues que esos no serían grupos de interés relevantes. En la gráfica que vemos serían los de categoría 8, no tienen ni poder, ni legitimidad, ni urgencia, no hay que considerarlos ni siquiera. Los grupos de interés que solo tienen poder, pero no tienen ni legitimidad ni urgencia, es lo que llamamos grupos inactivos. Es decir, tienen capacidad de influir, pero lo que buscan no es positivo para la sociedad ni para la empresa, ni tampoco están afanados por conseguirlo. Entonces son grupos inactivos, es un grupo latente que hay que vigilar, pero no tiene tanto nivel de importancia. Los grupos, los que están en la categoría 2, que tienen alta legitimidad, pero no tienen ni poder ni urgencia, es decir, son grupos de interés que lo que buscan es positivo para la sociedad, ¿sí? Pero no tienen ni la capacidad de influir, ni el interés de hacerse escuchar rápidamente.
Entonces eso es lo que llamamos grupos de interés discrecionales, que la organización puede decidir si los tiene en cuenta o no, porque finalmente ni buscan ser escuchados rápidamente, pero tampoco tienen la capacidad de influir sobre la actuación de la empresa. Hay grupos que tienen alto nivel de urgencia, pero no tienen ni poder ni legitimidad, la categoría 3. Los llamaríamos grupos demandantes, o sea, son grupos que quitan tiempo, que quieren hacerse escuchar, pero ni van a influir en lo que la empresa hace, y lo que buscan tampoco es legítimo, tampoco es bueno para la sociedad. Entonces son grupos que demandan tiempo, pero que son molestos, pero que finalmente no van a afectar el funcionamiento de la organización. Ahora vienen los que son más complejos, que son los que tienen dos de estas características. Por ejemplo, un grupo de interés que tenga alto nivel de poder y de urgencia, pero no tiene legitimidad, el grupo 4, son grupos de interés peligrosos. O sea, son una amenaza. ¿Por qué? Tienen capacidad de influir, quieren hacerse escuchar, pero lo que buscan no es bueno para la sociedad. Piensen ustedes en un grupo de interés que busca hacer un boicot contra la organización o de hecho hacer algo ilegal que afecta el funcionamiento de la organización. Tienen la capacidad de hacerlo y quieren hacerlo, pero lo que buscan no es positivo. Entonces es un grupo de interés peligroso, hay que tenerlo en cuenta, pero no para darles gusto, sino para neutralizar eso que buscan lograr ese grupo de interés. Los que están en la categoría 5, es decir, que tienen alto nivel de poder y de legitimidad, pero no tienen urgencia, es decir, tienen capacidad de influir, lo que buscan es positivo para la sociedad, son grupos dominantes. Es decir, hay que considerarlo, lo que buscan es muy importante, hay que tenerlos en cuenta, aunque ellos no tengan mucho la iniciativa de hacerse escuchar. Esos serían grupos dominantes. En muchos casos, a veces los clientes entran en esta categoría porque no se quieren hacer escuchar, pero lo que buscan es legítimo y tienen la capacidad de influir. Habría que tenerlos en cuenta. O sucede en algunas organizaciones con los accionistas, que tienen la capacidad de influir, lo que buscan es legítimo, pero a veces no se les escucha. En otras ocasiones sí tienen también la urgencia y ya pasarían a la categoría 7 que hablaremos a continuación. Está la categoría 6, que son los dependientes. Son stakeholders que tienen alta legitimidad y alta urgencia, pero tienen bajo poder. Es decir, lo que buscan es positivo, quieren hacerse escuchar, pero no tienen la manera de influir directamente. Entonces son grupos dependientes, dependen de la organización. ¿Cuál es el problema de estos? Hay que tenerlos en cuenta porque como lo que buscan es legítimo, pueden llegar a ganar poder. ¿A través de qué? Del apoyo de otros grupos de interés. Entonces cuando los trabajadores o las entidades sociales o una ONG lo que buscan es legítimo, es urgente, no tienen la capacidad de influir directamente, pero con el paso del tiempo esa legitimidad les permite ir ganando capacidad de influir porque logran que otros grupos de interés se alineen con sus intereses y eso les permite ganar poder. Entonces estos grupos de interés también hay que escucharlos. Y por último tenemos los grupos de interés definitivos, la categoría 7, los que tienen al mismo tiempo alto poder, alta legitimidad y alta urgencia. Son grupos de interés que hay que escuchar sí o sí y son claves a la hora de definir los objetivos de la empresa porque tienen capacidad de influir, lo que buscan tiene urgencia y lo que buscan es legítimo para la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la gestión? Yo una vez categorizo los grupos de interés, identifico sus niveles de poder, legitimidad y urgencia, voy planteando los objetivos de la empresa con base en ese orden de prioridades, teniendo en cuenta primero a los definitivos y en segunda instancia pues a los dominantes, a los dependientes y obviamente buscando neutralizar a los peligrosos, ¿sí? Entonces esta es una herramienta que nos permitirá saber cómo abordar y cómo valorar la importancia que tiene cada uno de estos grupos de interés.